Esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título: para avanzar, primero hay que obedecer. Diga conmigo: para avanzar, primero hay que obedecer. Dígaselo a la persona que tiene a su lado: para avanzar, primero hay que obedecer. Le animo por favor a que abra su Biblia en Proverbios capítulo 4. Proverbios 4. Y vamos a darle lectura al verso 18. Cuando lo tenga, glorifique al Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. En la Reina Valera la traducción es: mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Algo que arde en el corazón de Dios, amados hermanos, es que usted y yo avancemos en la vida. Algo que está en lo más profundo de los pensamientos de Dios para usted es que usted tenga éxito en todo lo que emprende. La realidad es que muchas veces no estamos cosechando aquello que deseamos porque lo que estamos sembrando en nuestra vida no está de acuerdo con lo que queremos cosechar. En este sentido, si nosotros queremos cosechar la voluntad de Dios, tenemos que sembrar obediencia. Si no hay obediencia hacia la voluntad de Dios, no podremos cosechar todo lo que Dios tiene en su corazón reservado para nosotros. Considero que hoy más que nunca, como iglesia y pueblo de Dios, debemos entender que el avance o crecimiento que logremos, tanto en nuestra relación con Dios como en nuestra vida espiritual, como en lo material, será siempre y no menos que el resultado de nuestras decisiones. Ya que, como hemos mencionado, la Escritura enfatiza que todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Recuerde las palabras del apóstol Pablo cuando él expresa y dice que el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de su naturaleza pecaminosa cosechará corrupción. Mas el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Necesitamos tener en consideración esto, ya que a la luz de esta verdad, nada en nuestra vida puede ser excluido de este principio. Ni nuestro desarrollo o nuestro estancamiento e incluso nuestro retroceso en la vida está exento de este principio. Es decir, si usted no está avanzando en su vida espiritual o material, analice qué es lo que está haciendo. Si usted se encuentra estancado, analice qué es lo que está sembrando. Lo mismo sucede si usted está retrocediendo en su fe o si las cosas en su vida no están en el mejor momento. En este sentido, si usted está percibiendo en su vida un retroceso. Como ya le mencioné, Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Y Él desea que cada uno de sus hijos viva de forma tal que pueda experimentar un avance. Y es que hoy día vivimos en una sociedad en la que la gente no está poniendo su mirada en lo que trasciende. Y lamentablemente eso no solamente es el reflejo de la sociedad. Lamentablemente esto se está viendo también dentro de la iglesia. Es decir, no es de sorprendernos que la gente sin Cristo no esté poniendo su mirada en las cosas eternas. ¿Por qué? Porque no tienen una relación con Dios. Pero ¿qué hay de las personas que están regularmente asistiendo a una iglesia y que dicen tener una relación con Dios? Estoy observando que un altísimo porcentaje de personas que están asistiendo regularmente a sus iglesias no están teniendo puesta su mirada en lo que trasciende, no están teniendo puesta su mirada en lo que es eterno. A muchas personas lo que más les resulta importante en su vida es acumular. Hay quienes quieren acumular para sí riquezas, quienes quieren acumular posesiones, quienes quieren acumular reconocimiento, logros, etcétera.
tesoros que no trascienden a la eternidad. Y que sabe una cosa, lamentablemente llegará el día en el que se den cuenta que todo eso, tras lo que se afanaron, no tenía relevancia delante de Dios. Ya que hoy debemos de recordar que no existe nada de mayor valor para el hombre que el hallarse en paz con Dios y desarrollar una amistad con Él, a fin de que al obedecerle nos vaya bien. Esa es la clave del éxito, obedecer a Dios. Y necesitamos aprender a hacer de nuestra obediencia no un evento aislado, sino un ejercicio voluntario de todos los días. Usted tiene que buscar mejorar en cuanto a su obediencia a Dios todos los días. Vea lo que dice la Escritura en el libro de Josué, capítulo 1, verso 7. Vamos allá, Josué capítulo 1, verso 7. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Lea conmigo: solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Dios está diciéndonos en su palabra que la clave del éxito está directamente relacionada con la obediencia que manifestemos hacia sus preceptos, hacia sus mandamientos. Pero no siempre obedecer a Dios resulta fácil o cómodo. ¿Qué es lo que yo necesito? De acuerdo al texto, requiero convicción. Es lo que me da valor y firmeza para obedecer a Dios. El problema es que nos encontramos ante una iglesia más emocional que convencida. Una iglesia que busca más la sensación o el sentir que la convicción. Y esa es una actitud que ha estado permeando la sociedad y que de alguna manera se ha estado infiltrando fuertemente dentro de las congregaciones y nuestra vida espiritual. Y todo eso ha hecho que con el paso del tiempo vayamos perdiendo el enfoque y la visión que deberíamos de tener acerca de los propósitos y planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy es común que la gente trabaje por un futuro mejor, ya sea para ellos mismos o para quienes aman. Pero la realidad es que la gente se está esforzando por lograr alcanzar sus metas y de esta forma provocar cierto grado de satisfacción en su corazón y comodidad en su vida. O piense, ¿por qué usted se esfuerza al ir a trabajar todos los días? ¿En algún momento usted ha tenido ganas de quedarse a dormir 5 minutos más? O tal vez en algún momento usted ha tenido ganas de decir, hoy no quisiera ir, pero me tengo que levantar. Y tengo que cumplir. Y tengo que llevar a cabo mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque usted está comprometido con ello. ¿Comprende? Y esto no está mal. No está mal el querer lograr cierto grado de satisfacción en aquello que emprendemos y alcanzar cierto grado de comodidad en nuestra vida. Todo esto es bueno. Pero lamentablemente me encuentro ante una iglesia que no está dándole ese mismo valor a su desarrollo espiritual. Es decir, nos estamos esforzando por cumplir con nuestra empresa, con nuestro negocio, con nuestras responsabilidades naturales, materiales, porque tenemos una visión, porque tenemos un objetivo. Pero no está sucediendo exactamente con la misma intensidad, con la misma pasión, cuando hablamos de las cosas del Espíritu. Como que estas las hemos dejado a un lado, cuando en realidad deberían de ser para cada uno de nosotros la prioridad. Necesitamos, amados hermanos, no perder de vista que el éxito o crecimiento que Dios desea para cada uno de nosotros va más allá que simples logros aislados. Lamentablemente, cuando no estamos obedeciendo a Dios,
no podemos experimentar el grado de éxito que Él tiene en su corazón para cada uno de nosotros. Y lo que se convierte en nuestra rutina o forma de vida se refleja como un aislado de éxitos. No toda nuestra vida es fracaso, pero de alguna manera no alcanzamos la plenitud en lo que hacemos. Y es ahí donde tenemos que analizarnos y darnos cuenta si realmente estamos caminando en la dirección que Dios quiere y si estamos viviendo dentro de su voluntad. ¿Por qué? Porque para poder cosechar todo lo que Dios quiere para nosotros necesitamos primeramente obedecerle. Amén. Ahora bien, según esta autoevaluación, juzgue usted dónde se encuentra. A ver, según su criterio, ¿qué tan obediente a Dios es usted? No le responda al que tiene a su lado, respóndase usted. ¿Usted considera que es una persona o un cristiano muy obediente a Dios? ¿Considera que es un cristiano que obedece esporádicamente? ¿Considera que es un creyente que obedece cuando le conviene? ¿Es usted una persona que no obedece a Dios o definitivamente está en contra de lo que Dios dice? ¿En qué grado de obediencia se encuentra usted? ¿Por qué es importante apuntar hacia la obediencia? ¿Por qué? Porque de acuerdo al valor que le demos a el obedecer a Dios, nos dirá cuán importante es Él para nosotros. A veces podemos llenarnos la boca y decir, es que yo amo a Dios, pero nuestras acciones gritan más fuerte que nuestras palabras. Y algo que debemos de considerar son las palabras del Señor Jesucristo cuando Él expresó y dijo, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Necesitamos hoy darnos cuenta que la obediencia a Dios es mucho más que simplemente realizar alguna actividad piadosa. La obediencia a Dios no se reduce a la acción, trasciende hasta la motivación, porque la motivación surge de la voluntad. Y es ahí donde Dios quiere gobernar. Y entonces nuestra obediencia cobra sentido de intimidad. Pero mientras que nuestro corazón no esté expuesto a Dios, nosotros podremos vivir en una aparente obediencia al Señor. Pero en lo íntimo del corazón sabremos que en realidad no estamos obedeciéndole, porque no estamos haciendo como Él quiere. Mire, estamos viviendo hoy ante una generación de cristianos que pretenden agradar a Dios con sacrificios, pero que han desechado la obediencia, sí, así como lo oye. Una generación que está más dispuesta a invertir su vida en las cosas de Dios que a rendirle su voluntad a Dios. Parece paradójico, pero es una realidad que estamos viendo en la presente generación de cristianos. Están dispuestos más a entregarle a Dios su dinero, su tiempo, sus recursos, su esfuerzo, sus capacidades, sus talentos, pero se reservan para ellos mismos su voluntad. Entonces no es de extrañar que haya un grueso de creyentes que prefieran sacrificar muchas cosas por Dios que obedecer a Dios. Porque lo que tú sacrificas no siempre está a la par de lo que Dios te está pidiendo. Y a veces podemos decir, bueno, mi participación en la iglesia, eso es lo que le ofrezco a Dios, pero Dios no te está pidiendo tu participación en la iglesia. Dios no te está pidiendo tu dinero. Dios no está pidiéndote tus obras de caridad. Dios está pidiéndote tu corazón. Dios está pidiéndote tu voluntad.
Y el problema de la presente generación es que quiere hacer un intercambio con Dios, un negocio con Dios. Y muchas veces no nos estamos dando cuenta que en realidad lo que estamos expresando con nuestra nula obediencia a la revelación explícita de la voluntad de Dios es rebeldía. Eso sí, podemos seguir viniendo a la iglesia, desempeñar un ministerio, cantar una canción, pero ¿es lo que Dios está pidiendo? ¿Qué tan obediente eres? Dios le dijo a Abraham, Abraham, entrégame a tu hijo Isaac, sacrifícamelo. Abraham no dijo, ¿qué te parece si te doy a Eliezer? Al fin ya está viejo. ¿Se acuerda que Eliezer era su criado? Y era sobre el que él vertía su frustración. ¿Para qué me das riqueza si no tengo hijos? Todo se lo va a quedar Eliezer, mi esclavo. Y Dios le dijo, no. Quien te va a heredar es un hijo propio, tuyo. Pasó el tiempo, Dios cumplió la promesa, usted lo sabe. Pero llegó el momento en el cual Dios le dijo, dame a tu hijo. Entrégamelo. Abraham no se puso a negociar con Dios. Abraham sabía qué es lo que Dios le estaba pidiendo. Y él tenía que decidir si él era obediente a Dios o no. Y es que la realidad entre el ser obediente a Dios y el no ser obediente, nosotros podemos moverlo en una infinidad de escalas. Pero para Dios solo hay de dos. O lo estás obedeciendo o no lo estás obedeciendo. Necesitamos darnos cuenta que lo que Dios está pidiendo de nosotros es el corazón. En Proverbios 23:26 Él dice, dame, hijo mío, tu corazón y no pierdas de vista mis caminos. En otras palabras, y en una traducción ampliada, podría decirlo de la siguiente manera: dame, hijo mío, tu voluntad y esfuérzate cada día por obedecerme. La pregunta es si estamos obedeciendo a Dios o no. Mire, Dios desea que nos convirtamos en un pueblo obediente, pero no de acciones externas, sino que la obediencia que le ofrezcamos surja de lo más profundo de nuestra voluntad. Por eso es que le decía, estamos ante una generación de cristianos que pueden ofrecerle a Dios sacrificios, pero le reservan su voluntad. Entonces pueden esforzarse por dar lo mejor de sí en el área en la cual le sirven a Dios o en aquello que de alguna manera en su conciencia les haga sentir bien, pero no le entregan a Dios lo que Dios les está pidiendo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Mire, consideremos esto. En primer libro de Samuel, capítulo 15, versos 22 y 23, la palabra de Dios nos narra un suceso que se da entre el profeta Samuel y el rey Saúl. Pero en el contexto de este pasaje es muy interesante cómo viene la palabra del Señor al profeta Samuel. Y lo primero que el profeta Samuel le dice al rey Saúl es: pon atención. ¿Qué quiere Dios de Saúl? Que le ponga atención. ¿Por qué? Porque lo que a continuación Dios le va a revelar es importante. Saúl dice: a ver, sí, dime. Y Samuel le dice que Dios ha determinado vengarse de los enemigos de Israel. Por lo tanto, Saúl debe de tomar a su ejército y debe de ir y castigar a aquellos que Dios ha determinado castigar.
Y Dios declara en su palabra y le dice a Saúl: debes de matarlos a todos. Acaba con todo. Saúl dice: está bien, voy. Los mata a todos, pero reserva al rey. Y también reserva lo mejor del ganado. Saúl acaba de determinar esta decisión en su corazón. Y Dios ya está hablándole a Samuel. Y le dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque bien pronto se apartó de mí su corazón. Samuel se consterna y va a encontrarse con Saúl. Y comienzan a hablar sobre lo que Dios le ha dicho. Y Saúl comienza a defender su posición basado en lo que él está haciendo y no en lo que Dios le pidió. Eso es lo que sucede con muchos cristianos hoy día. Defienden su posición respecto de lo que están haciendo, pero no respecto de lo que Dios les ha pedido. Entonces Samuel le dice al rey Saúl: desobedeciste al Señor. Y Saúl dice: no, sí lo obedecí. Y lo confronta Samuel con lo que Dios le pidió en razón de lo que él hizo. ¿Qué es entonces ese sonido que oigo? ¿Y qué hace aquí el rey vivo? Bueno, al rey le perdoné la vida, pero maté a los demás. Y esto, que es lo mejor del ganado, el ejército le perdonó la vida para ofrecérselo al Señor. Dicho sea de paso y como paréntesis, en esta etapa, cuando un rey conquistaba a otro rey, lo tomaba como un trofeo para sí y le cortaba los pulgares de sus manos y sus pies y lo mantenía viviendo dentro de su colección de esclavos personales. Entonces, cuando Saúl toma al rey, lo toma como un trofeo. ¿Cuál era la motivación de Saúl al ir a conquistar? Añadirse un triunfo personal, más que cumplir con la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios está juzgando. Y en ese tenor es que se da esta expresión. Entonces Samuel responde y le dice: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? ¿Qué cree usted que esté esperando Dios de su vida? ¿Que usted continúe haciendo sacrificios, desvelándose tal vez haciendo una manualidad para la escuela de niños, desvelándose quizá preparando un sermón para la iglesia, desvelándose quizá ensayando una canción, o que usted corrija su camino? Porque mire, somos muy prestos para poder sacrificar por las cosas de Dios, porque eso nos hace sentir bien. Pero yendo más allá, Dios no está esperando más sacrificios. Él quiere una obediencia que surja de su voluntad rendida a Él. Por eso dice la palabra del Señor: ¿qué le agradará más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Mire, el obedecer vale más que el sacrificio. Y el prestar atención más que la grasa de los carneros. En otras palabras, Samuel le está diciendo a Saúl: para Dios es más importante que prestes atención a lo que te está diciendo que lo mejor que pudieras ofrecerle dándole el avión. Para Dios es más importante que hagas lo que te está pidiendo que hagas, que todos los sacrificios con los cuales te sales por la tangente para evadir lo que sabes que Él quiere que hagas.
Le pregunto nuevamente, ¿cómo anda su obediencia? Porque somos buenos para salirnos por la tangente. Y Dios te dice, quiero que corrijas esta área de tu vida. Pero nosotros decimos, ¿y qué tal si mejor voy y evangelizo, Señor? No es lo que te estoy pidiendo, ponme atención. Quiero que arregles esta área en tu vida. Quiero que le pongas punto final a esta área en tu vida. Y Señor, ¿y qué tal si doy dinero a los pobres? O armo una posada. Sea. ¿Comprende? Nos salimos por la tangente, tratamos de evadir lo que Dios está hablando a nuestro corazón y le queremos ofrecer un sacrificio. Dios dice, para mí pesa más el que me obedezcas que lo que tú fuera de mi voluntad me quieras ofrecer. Para mí pesa más el que me prestes atención que lo mejor que pudieras darme saliéndote por la tangente. Y después la Escritura continúa hablándonos y dice, la rebeldía es tan grave como la adivinación. O sea que el pecado de desobediencia nos coloca en una posición de desventaja delante de Dios como si fuéramos adivinos. Y la arrogancia como si fuéramos idólatras. Cuando la Escritura enfatiza esta palabra arrogante, apunta a autosuficiente, a orgulloso. No reconoces que estás mal. ¿Yo de qué me tengo que arrepentir? Si yo no he hecho nada malo, lo que Dios me ha pedido, eso le he entregado. Así es como muchos se justifican en su caminar cristiano. Pero ¿qué dice la misma palabra del Señor? La palabra del Señor dice que no hay justo ni aun uno. La palabra del Señor dice que todos hemos pecado y enfatiza que si decimos que en nosotros no hay pecado, le hacemos a Él mentirosos y en nosotros no habita la verdad. Hemos fallado delante de Dios de muchas formas. Aquí no se trata de ver quién ha fallado más o quién ha fallado menos. Se trata de hacer un autoanálisis y permitirle al Espíritu Santo traernos revelación para saber qué es lo que Él está pidiendo de nosotros. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de ti? Porque la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¿Qué estaba sucediendo con Saúl? Saúl, cuando fue nombrado rey, fue nombrado con un sueño en el corazón de Dios. Dios quería prosperarlo, Dios quería que él avanzara, Dios quería que él trascendiera. Lo que está enfrentando Saúl no es culpa de Dios. Es lo que Saúl cosechó a causa de lo que sembró. ¿Por qué su avance fue detenido? Porque sembró desobediencia. Para avanzar, primero hay que obedecer. ¿Quieres avanzar? ¿Quieres que Dios respalde tu avance? ¿Quieres que Dios esté contigo? Obedece. Obedece a Dios. No basta con el hecho de decir, es que te cambio la obediencia en esta área de mi vida por este sacrificio. El obedecer vale más que el sacrificio. Y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Así que tenemos que entender no solamente el hecho de que Dios está esperando obediencia de parte nuestra, sino más allá que eso,
entender una cosa, que eso es algo netamente personal. Y usted tiene que decidir en qué grado de obediencia se va a mover delante de Dios. No hay nada más poderoso en la tierra que nos brinde el respaldo de Dios que la obediencia a su palabra. ¿Usted recuerda el pasaje cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista? Dice la palabra del Señor que cuando Él subió del agua, el cielo se abrió y se escuchó la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios lo reconoce delante de todas las huestes espirituales y delante de los hombres. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le dio a Jesús ese nivel de respaldo espiritual? Su obediencia. ¿Comprende? Necesitamos entender esta verdad porque muchas veces vivimos con un corazón frustrado pensando que Dios no está con nosotros, y la causa del por qué no cosechamos lo que en el corazón de Dios está para nosotros es porque no estamos haciendo como Dios nos pidió que hiciéramos. Diga conmigo: si no hago lo que Dios dice, no puedo esperar cosechar lo que Dios quiere. Tan sencillo como eso. Tenemos que entender entonces que el respaldo de Dios siempre vendrá como consecuencia a la obediencia a su palabra. Y tenemos que ser, amados hermanos, muy honestos en esta área, porque de otra manera vamos a continuar autoengañándonos, creyendo que porque lo que hacemos, lo que sacrificamos o lo que ofrecemos, estamos en paz con Dios, cuando en realidad no. Lo que Él está esperando de nosotros es obediencia y que estemos atentos a lo que Él está pidiendo de nosotros. Muchas veces cuando desobedecemos a Dios, lo desobedecemos no en el sentido estricto de la acción, pero sí muchas veces en el sentido estricto de la motivación. En el caso de Saúl, reitero, él quiso conservar al rey porque su motivación era engrandecer su reino. Porque un rey era más temido mientras que más esclavos, reyes, tuviera. Entonces era su primicia de Saúl. Y su motivación lo hizo fallar en la ejecución de la acción. ¿Cómo está nuestra motivación respecto de aquello que Dios nos ha estado hablando? Muchas veces simplemente hacemos como que no oímos, como que no es claro, y continuamos nuestro avance frenético tratando de alcanzar aquello que queremos, pero que sabemos no está dentro de la voluntad de Dios. Considere lo siguiente. Vamos a abrir nuestra Biblia en Josué capítulo 7, pero antes de que analicemos el pasaje, déjeme decirle que la desobediencia a Dios limita nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. También nos afecta en las demás áreas de nuestra vida. Por eso debemos tener mucho cuidado con aquello que nuestros ojos pueden llegar a desear. Usted debe de tener sumo cuidado con aquello a lo cual expone su corazón. Aquello a lo cual expone su mente. Porque si no guardamos nuestra mente y nuestro corazón, entonces de nuestro interior brotarán deseos que nos alejen de la voluntad del Señor. Y nadie puede ser mejor portero de tu vida
que tú mismo, teniendo en cuenta la palabra de Dios. ¿Comprende eso? Ahora sí, vamos a Josué capítulo 7. Esa es una de las historias más tristes que se dan en el Antiguo Testamento, porque el pueblo de Israel viene de una gran victoria. Y esa gran victoria se dio contra no menos que Jericó. Recuerde usted que el pueblo de Israel ha atravesado por diferentes transiciones. La transición de la esclavitud hacia la libertad. El pueblo de Israel comienza a experimentar la libertad en el pueblo. Logró salir de Egipto, pero no logró sacar a Egipto de su corazón, de su mente. Entonces, como su corazón y su mente no fueron renovados, tuvieron que morir en el desierto. Surge una nueva generación. Y esa es la nueva generación que nace libre. Otra transición, los libres hacia la conquista. Durante este periodo se forjan dos liderazgos que son los que tienen la capacidad de continuar con el propósito de Dios para el pueblo de Israel, ya que su visión les da la oportunidad de poderse mover en dicha dirección. La visión que Moisés tiene no le alcanza para conquistar la tierra prometida, y por ese motivo es que Moisés no es quien introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida. Se requiere de una visión renovada, y esa visión está en Josué y Caleb. Josué y Caleb son los únicos mayores de 20 años que van a dirigir a toda la generación menor a 20 años para ir y conquistar. Ahora bien, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque en ellos está la visión de que van a conquistar, puesto que Dios está con ellos. Ellos entran a la tierra prometida, cruzan el Jordán, y lo primero que tienen delante de ellos es Jericó, una ciudad amurallada, infranqueable, inconquistable. Pero ellos están caminando en obediencia a Dios. Y Dios les da una estrategia que cualquiera que lo hubiera escuchado, al carecer de fe, se hubiera reído. Pero ellos lo creen, porque están caminando con Dios. Y al obedecer lo que Dios dijo, Dios les entrega a Jericó. Entonces viene otro pueblo a conquistar, otra pequeña ciudad, la ciudad de Jai. Y Josué envía gente y regresa la gente con su reporte y les dice: ¿sabes qué? Ni canses a la gente, son bien poquitos. Con 3,000 soldados la armamos, los conquistamos fácil. Y dice Josué: está bien, vamos a enviar 3,000 soldados para que conquisten Jai. Los envía, y ¿cuál es la sorpresa? Que cuando están peleando, el pueblo de Israel comienza a perder, sufre 36 bajas, y el ejército de Israel es literalmente correteado desde las puertas de la ciudad hasta las montañas. Y entonces vienen con Josué y le cuentan todo lo que sucedió, y Josué se enoja con Dios, el pueblo se desmotiva, Josué se enoja y comienza a reclamarle a Dios y le dice: Dios, tú dijiste que nos darías la victoria, ¿por qué ahora Israel huye de delante de sus enemigos? Y Josué está bien entrado reclamándole a Dios, cuando Dios le interrumpe y le dice: Israel ha pecado y no podrá hacerle frente a sus enemigos hasta que no quites de en medio de ti el anatema. ¡Sas! Había pecado en medio del pueblo de Israel, y por eso Dios ya no estaba respaldándolos. Si algo puede frenar la conquista de tu destino, es el pecado. Y por eso tienes que tratar con él, tú. El pueblo estaba desmoralizado, desanimado. Y Josué reclamándole a Dios, hasta que Dios le dice: ¡hey, cálmate! Esto que estás viviendo es consecuencia de lo que se sembró. Y sembraron desobediencia, y quiero enseñarte a ti y al pueblo que cuando siembres desobediencia cosecharás destrucción. Y le dijo Dios:
vas a hacer que pasen delante de mí todos los clanes de Israel y yo escogeré una tribu. Y de esa tribu me presentarás a las familias y yo señalaré una familia. Y dentro de esas familias me presentarás a sus varones y yo te diré quién es el responsable. Y así pasó. Al siguiente día convocó Josué una revista y pasaron los principales de las 12 tribus y Dios dijo: el problema está en Judá. Y pasaron las familias patriarcales y Dios señaló cuál era la familia patriarcal que tenía el problema. Y dentro de esa familia patriarcal pasaron sus varones y Dios señaló a Acán. Y entonces se presenta Josué ante Acán y le dice: dime qué fue lo que hiciste. No me ocultes nada. Y Acán dice: cuando fuimos a la toma de Jai, vi un manto babilónico, un lingote de oro y mucha plata. La tomé y la escondí en el interior de mi tienda. Eso es muy significativo porque Acán perdió de vista su destino, su propósito, su objetivo y se dejó deslumbrar con un manto babilónico, algo de plata y algo de oro. Lo que el mundo te ofrece puede resultar al momento valioso para ti, pero siempre te quitará más de lo que te ofrece. Porque todo lo que el pecado te puede dar es temporal, es pasajero. Pero el obedecer a Dios, el caminar en acuerdo con Dios, te asegura que puedes trascender. Dice la palabra del Señor que entonces Josué envió a un grupo de hombres para que entraran a la carpa de Acán, y entrando a su carpa se dieron cuenta que allí estaba el manto babilónico, la plata y el oro. Lo trajeron delante de Josué. Y Josué, conforme al mandamiento de Dios, trajo a toda la familia de Acán, sus hijos, sus hijas, sus posesiones, y todo lo puso a las afueras del campamento. Y todos los hombres comenzaron a apedrearlos hasta morir. Después los quemaron y colocaron sobre ellos una gran pila de rocas. Fue así como Israel pudo volver a tener una racha de victoria, sacando el pecado que habitaba dentro de ellos. Hoy tenemos una gran ventaja y es Jesús. Él es nuestro abogado, nuestro mediador. Pero no podemos considerar la gracia que de Él recibimos para tener paz con Dios, para pecar obstinadamente. Usted tiene que tomar una decisión respecto de qué hará en relación a su grado de obediencia a Dios. ¿Qué va a hacer? ¿Qué tan obediente ha sido hasta este momento y qué tan obediente le gustaría ser? Todo está a la distancia de su voluntad. No tiene que ver con sacrificar nuevas cosas, tiene que ver con decidirlo. La palabra de Dios dice que los mandamientos de Dios no son gravosos y que no son difíciles de cumplir. Entonces la pregunta que surge es: ¿por qué no los cumplimos? ¿Por qué no los obedecemos? La respuesta también es sencilla: porque no queremos.
Porque no está en nuestra voluntad hacer lo que Dios nos está pidiendo. Pero si hiciéramos lo que Dios nos pidiera, créame que usted tendría éxito en lo que emprendiera. Y tendría crecimiento, y tendría avance, y tendría el respaldo de Dios. Necesitamos entonces entender lo que Dios quiere y lo que necesitamos hacer para alcanzar lo que Él ya dispuso en su corazón darnos. El apóstol Pablo dice en Gálatas 5:24 que los que son de Cristo Jesús han crucificado su naturaleza pecaminosa junto con sus pasiones y deseos. En otras palabras, y en un sentido más amplio, la palabra de Dios podría decirnos lo siguiente: los que son de Cristo Jesús han tomado una decisión, y es la decisión de obedecer a Dios por encima de todo lo que su corazón quiera. ¿Tomará usted esa decisión? Porque mire, no basta con decir soy nueva criatura. No basta con creer que por el hecho de pertenecer a una iglesia cristiana o tener parte dentro de la membresía activa o disfrutar de un ministerio, nos hemos ganado el cielo. No está en lo que haces, está en lo que eres. Y si no eres obediente a Dios, no es tan trascendente lo que haces. Porque el obedecer vale más que el sacrificio. Y el prestar atención más que lo mejor que pudieras darle a Dios. La pregunta entonces es, ¿estamos obedeciendo? ¿Estamos prestando atención? Dios le enfatizó a Saúl: mátalos a todos. Y lo primero que Dios le habló al rey a través del profeta Samuel fue: ponme atención. Considere lo siguiente, en Isaías capítulo 55, verso 7, en la Reina Valera, en la versión 60, dice la escritura así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Arrepentimiento no tiene nada que ver con soltar lágrimas de remordimiento. Arrepentimiento no tiene nada que ver con sentirnos incómodos por lo que hicimos. Arrepentimiento, amado hermano, tiene que ver con un cambio de dirección, y es lo que la Escritura está enfatizando. Si no estamos obedeciendo a Dios, tenemos que ajustarnos a Él si queremos cosechar lo que Él quiere darnos. No siempre obedecer a Dios es fácil, ni siquiera cómodo, y en muchas ocasiones nuestra naturaleza pecaminosa no es algo que desee. Entonces la pregunta es, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago si obedecer a Dios no me está resultando fácil? No es cómodo tomar decisiones cuando mi naturaleza pecaminosa no lo quiere. ¿Qué hago? Cuatro cosas importantes. La primera, exponte a la palabra de Dios. Nada puede santificarte más que la palabra de Dios. Nada puede renovar tu mente más que la palabra de Dios. Exponte a ella, es decir, no la leas de manera superficial. Deja que la palabra te hable al corazón.
Segunda cosa, no dejes de orar. Si tú dejas de orar, es como si de pronto quitaras en torno a ti ese campo de protección invisible que te está librando de todo aquello que el enemigo y el mundo quieren escupir sobre de ti. No dejes de orar, porque en la oración se afina también nuestra capacidad para escuchar la voz de Dios. 3, deja que el Espíritu Santo te hable y escucha sus razones. Me encanta esta segunda parte de la expresión, escucha sus razones, porque muchas veces oímos la voz del Espíritu Santo, pero lo tomamos como una imposición. Y como no está de acuerdo con lo que queremos, rechazamos lo que Dios está hablando. ¿Pero ya escuchaste sus razones? Hijo, por ahí no. Ay, pero Dios, ¿por qué? Si para mí me parece lo mejor, es que esto es lo que yo creo, es lo que yo siento, es lo que tengo convicción, tengo seguridad. Hijo, por ahí no. ¿Por qué no, en lugar de encapricharnos a un debate, le preguntamos, ¿por qué? Muéstrame tus razones. ¿Sabe por qué no le preguntamos? Porque ya conocemos la respuesta. Y entonces lo que nos es sencillo es navegar con nuestra banderita de tontos y salirnos por la tangente. Pues, ay, no sé, no oigo. Pero sí sabes, sí oyes. Entonces, si tú quieres pasar de un nivel de desobediencia a un grado de obediencia aceptable a los ojos de Dios, tienes que atravesar por este proceso. Exponerte a la palabra de Dios, para que sea la palabra de Dios la que comience a renovar tu mente, a reemblandecer tu corazón. Debes de orar para que te familiarices con la voz de Dios, para que tu corazón se enternezca ante la presencia de Dios. 3, debes de dejar que el Espíritu Santo te hable y debes de escuchar sus razones. Él quiere hablarte y explicarte por qué por ahí no. Pero nosotros decimos, no, es como yo digo, es como yo quiero. Estamos caminando en una dirección distinta. 4, debes de permitirle a Dios renovarte en tu mente y en tu alma. Hay muchas ocasiones en las cuales nuestra mente ha sido dañada, ha sido afectada, y tomamos decisiones en razón de ese quebrantamiento. Necesitamos darle a Dios la oportunidad de que Él obre en nosotros esa renovación en la actitud de nuestra mente y que Él restaure nuestro corazón. Pero eso no va a suceder en un evento. Requiere de un proceso para el cual tú estés listo. Usted necesita exponerse a Dios y dejar que Él obre en su vida, en su corazón. De otra manera no va a poder. Usted tiene que determinar qué es lo que va a hacer. Nadie sino usted. ¿A usted le gusta que decidan por usted? ¿Que piensen por usted? ¿Quién tiene que tomar la decisión? ¿Sí saben lo que le conviene?
Tiene todos los elementos. Usted decide en qué grado de obediencia se mueve delante de Dios. Y finalizamos con esta porción de la Escritura. Póngase de pie, vamos a leerlo juntos. En el Salmo 51, verso 12, el salmista expresa lo siguiente. Y él dice: devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Este salmo David lo escribe después de que él tiene convicción de que su relación con Betsabé ha sido reprobada por Dios. Y entonces en su corazón comienza a perderse el gozo y la alegría. Y se da cuenta que ha ido separándose de Dios. Y entonces él, a modo de oración, le dice al Señor: devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. David sabía el valor de la obediencia. Obedecer a Dios vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Ahora usted decidirá qué hacer. Yo le animo a que busque estar siempre dentro de la voluntad de Dios. Ahí tendrá paz, ahí tendrá plenitud, ahí tendrá gozo. Y como está escrito, todo lo que realice le irá bien. Amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos ante ti y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de estar juntos aquí en tu casa de oración, escuchando tu voz.